Muy buenas tardes, amada iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente a todos. Estamos en jueves 24 de septiembre de 2020 y estamos a 2 días de celebrar 451 años desde que se publicara en Basilea, Suiza, la primera Biblia completamente en nuestro idioma, español, castellano, como querramos llamarle. Fue un 26 de septiembre de 1569 que, fruto de más de 10 años de arduo trabajo de un ex monje español llamado Casiodoro de Reina, que salió a la luz la Biblia conocida como Biblia del Oso, porque en su tapa tenía un osito alcanzando un panal, que era el logotipo de la casa editora allí en Basilea, Suiza. Por eso se llamó Biblia del Oso, o se conoció, no es que se llamó, se conoció como la Biblia del Oso. En aquella ocasión se editaron 260 ejemplares solamente. Pero más tarde, en 1602, salió una segunda edición revisada por Cipriano de Valera, un amigo de Casiodoro de Reina. Y de esta forma dieron origen ambos a la famosa versión Reina Valera, cuya revisión más difundida en el mundo hispano es la de 1960. ¿Quién no ha tenido en su mano una Biblia Reina Valera 60? Yo uso generalmente para leer esta versión porque la considero más seria, aunque de todas maneras siempre también me ayudo con otras versiones que son muy valiosas porque nos aclaran bastante más los textos, nos colocan los textos más cercanos a nuestro lenguaje cotidiano. Pero para mi lectura generalmente ocupo esta versión Reina Valera 1960. El gran valor de esta Biblia de Casiodoro de Reina fue que se tradujo directamente de los idiomas originales, es decir, del hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y del griego para el Nuevo Testamento. Y también el valor que tiene es que su traducción fue completa al español, porque hasta ese momento habían traducciones parciales solamente, como el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, en 1543 salió esa traducción, y también está el Nuevo Testamento de Juan Pérez, en 1556. Y estaba también la Biblia alfonsina, perdón mi garganta, ya está. En la Biblia alfonsina digo que era completamente en español, pero tenía el detalle de que su traducción había sido arrancada desde la Vulgata latina, no de los idiomas originales, como es el caso de la Biblia de Casiodoro de Reina o la Reina Valera. Por estas razones mencionadas es que las sociedades bíblicas instauraron el día 26 de septiembre como el día de la Biblia y a septiembre también como el mes de la Biblia, a manera de incentivar la lectura de la palabra del Señor, la lectura de la Biblia y también promover la difusión de la Biblia. Y por esta razón, y en concordancia con esta celebración también, es que voy a titular a mi reflexión de hoy día, La Biblia, Palabra de Dios. Para ello, como texto base, quiero leer San Juan, capítulo 5, versículo 39, aunque mi reflexión va a ser temática, pero el texto base va a ser este, y es muy conocido, mire, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? Cristo mismo. Vamos a avanzar de esta manera. A ver, aunque estructuralmente la Biblia es una colección de 66 libros, como ya muchas veces hemos aprendido en las escuelas dominicales, en las alusiones que se hacen año a año en este mes en las iglesias. Aunque en estructura, ¿cierto?, son 66 libros,
Y podemos decir que dividido en 2 testamentos y dividido en tantos grupos, el antiguo y el nuevo, en fin, como queramos, pero en síntesis y en esencia, la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, es el registro de lo que Dios ha dicho a la humanidad. Por la Biblia Dios se ha revelado a los hombres. Por la Biblia Dios se ha acercado a los hombres. Se ha dado a conocer a su creación y a sus criaturas. El tema central de la Biblia es la redención del hombre, es la redención de la humanidad por medio de Jesucristo. Es decir, el tema general de la Biblia va siempre a rondar en ese énfasis. Jesucristo, el Redentor de la humanidad. Por eso que muchos por ahí de repente han dicho, es que la Biblia no es clara en esto. La Biblia no es exacta en esta otra cosa. Podrán tener razón, porque la Biblia no es un libro ni de historia, no es un libro ni de ciencia, ni de ningún otro tipo. La Biblia es un libro que tiene que ver con la salvación del hombre. Y esta salvación en Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo va a ser nuestro tema central en la palabra del Señor. Así que desde el Génesis al Apocalipsis se revela el plan de salvación de la humanidad. Cristo es revelado en cada libro de la Biblia de una manera diferente en cada libro, con una figura diferente. Algunos han tenido la gracia de memorizarse todas estas figuras, libro por libro. Yo en este momento no tengo esa memoria, así que no lo voy a citar. Pero en cada libro de la Biblia, Cristo está presente de una manera diferente. Y es asombrosa la uniformidad de pensamiento que tiene la Biblia desde su comienzo hasta el fin. A pesar de haber sido escrita por un espacio de unos 1500 a 1600 años aproximadamente, y a pesar de haber sido escrita por unos 40 autores de diferentes épocas, de diferentes estratos sociales, de diferentes personalidades, de diferentes oficios, en fin, a pesar de eso, la Biblia guarda uniformidad de pensamiento. Y el mensaje redentor en la Biblia es uno solo y es clarísimo. Y lo tenemos allí en ese texto tan conocido por todos los cristianos evangélicos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí en Hechos hay algo que complementa esto y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, Jesucristo es la revelación máxima o suprema de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se revela la preparación para la venida de Jesucristo. En los Evangelios se revela su manifestación. En los Hechos se muestra la proclamación de su mensaje. En las epístolas se muestra la explicación de su obra. Y en el Apocalipsis, cerrando esto, se muestra la consumación de su obra, la consumación de la obra de Jesucristo. Este es el mensaje principal entonces de la palabra del Señor de la Biblia. Quiero invitarles a revisar brevemente apenas 3 prerrogativas importantísimas que solo tiene la Biblia, la palabra de Dios, el libro de los libros, y por lo cual este libro es considerado, ¿cierto?, el libro por excelencia por sobre todos los demás. Por más que parezcan de repente algunos libros lindos y famosos por allí, la Biblia es única. Y por eso quiero destacar por lo menos 3 prerrogativas de la palabra del Señor. Y la primera está ahí en Hebreos 4:12.
Y nos dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, primera prerrogativa, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que es activa, que produce efecto. Algunas versiones han traducido esta palabra como poderosa. Entonces dicen algunas versiones, la palabra de Dios es viva y poderosa. Y para el caso, da lo mismo. Es la misma idea que se traduce en aquellas versiones, ¿cierto? Hermanos amados, ¿cuántos libros han querido parecerse a la Biblia? Quizás por ser libros que tienen motivación, ayuda de algún tipo, tiene algo de psicología a lo mejor, y han querido ser fuentes de solución para las problemáticas del ser humano. El hombre siempre ha andado buscando, ¿cierto?, respuestas, y hay libros que se han escrito queriendo parecerse a la Biblia, pero ninguno de ellos ha logrado y podrá lograr lo que solamente la Biblia puede lograr, y que es transformar la vida del ser humano. Podrán consolar al hombre por un ratito, podrán darle, algunos tips para que a lo mejor solucione problemas del momento. En fin, podrán de alguna manera ayudar en algún momento a alguna persona. Pero cambiar el ser humano, cambiar el interior del hombre, transformar la vida del hombre, eso solamente lo puede hacer la palabra de Dios, porque ella es viva. No es un libro cualquiera. Esta palabra es viva y es eficaz. La Biblia, hermanos amados, puede transmitir vida al hombre, a todo aquel que se acerca a ella con fe, como dice Hebreos 11:6. Porque detrás de sus letras no está un simple autor, no está un simple hombre, como en el caso de los otros libros, sino que en este caso, detrás de cada letra de la Biblia, de la palabra de Dios, está el Espíritu Santo, que inspiró a los autores sagrados. Mire, este atributo, este privilegio, no lo tiene ningún otro libro en el mundo, por más revelado que digan que fue, porque hay algunos que también se quieren atribuir esta prerrogativa de que fue el libro revelado por el ángel, por fulano, por los 12 apóstoles y qué sé yo. Solamente la Biblia puede dar vida y puede transformar al ser humano. La inspiración de la Biblia consiste en el hecho de que Dios sopló de su aliento, de su boca, sobre los escritores bíblicos. Esto es el Espíritu Santo que inspiró, el Espíritu Santo de Dios que inspiró a los autores, que dirigió a los autores, dirigió los pensamientos, los conceptos que Dios puso en el corazón de los escritores, utilizando sus estilos, su vocabulario, sus personalidades. Pero fue Dios quien dirigió esos pensamientos, fue Dios quien dirigió lo que aquí está escrito. Así que cada libro tiene la impronta de su autor por el hecho de que Dios no anuló, la forma de ser del autor, del escritor, su estilo, su vocabulario, la manera en que él se expresaba. Dios no anuló eso. Pero sí, detrás de eso estuvo Dios dando a conocer su voluntad, su palabra. Y por eso que el mensaje que está en la Biblia es vivo y es poderoso, es eficaz, porque es palabra de Dios, salida de la boca de Dios,
eso hace que la Biblia tenga, ¿cierto?, un valor por sobre todas las cosas. Y estoy exacerbando esto en esta hora, estoy acentuando quizás repetitivamente algunos conceptos, porque el interés que tengo es que se pueda entender de que la Biblia tiene poder, y por eso que es un libro que amerita ser leído, ser escudriñado, ser amado por sobre todas las cosas. Y hoy día hay tanta gente que no tiene interés en la Biblia, sobre todo las generaciones jóvenes. No se interesan mucho en ella. Pareciera ser que es un libro más. Pero la Biblia, hermanos amados, es viva. Y por tanto es vida aquel que se acerca a ella. Y la palabra de Dios, dice el texto de Hebreos, que es como una espada, dice, de dos filos, que penetra hasta lo íntimo de la persona, hasta lo más profundo del ser, ¿cierto? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué otro libro puede hacer eso? Solamente la palabra del Señor. Y otro texto por ahí en Jeremías dice que la palabra del Señor es como un martillo que va a golpear, que va a deshacer, ¿cierto?, la carnalidad humana, la roca que hay dentro del ser humano. Solo la Biblia puede hacer eso. Por esta razón, hermanos, que leyendo la Biblia, una persona puede ser transformada. Leyendo la Biblia, una persona puede experimentar convicción de pecado. Solamente al leerla puede sentir de que ciertamente necesita de Dios, necesita un Salvador, necesita a Jesucristo. Puede sentir, ¿cierto?, que es un pecador, solo leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, una persona puede experimentar arrepentimiento. Y leyendo la Biblia puede recibir el perdón de Dios y ser salvo. Así le ocurrió a Jorge Vilugrón Reyes, un amigo de mi esposo, en un momento de una necesidad extrema, de aflicción extrema, acudió a la Biblia. Abrió la Biblia, leyó un versículo y Dios le habló por medio de ese versículo, y por medio de esa palabra este joven recibió la salvación y fue salvo por un versículo que a cualquiera de nosotros no nos diría nada, no entenderíamos nada, no nos diría absolutamente nada. Pero para él ese versículo fue la voz de Dios que tocó su corazón, que le hizo sentir convicción de pecado, y a través de esa palabra recibió el perdón de Dios y fue salvo, hermano. ¿Alguna vez usted ha escuchado el testimonio que mi esposo ha contado, cómo este joven, que era prácticamente ateo y muy conocedor, era un joven muy intelectual, había leído todos los libros habido y por haber, por lo tanto tenía la Biblia como un libro más, pero en ese momento de necesidad extrema, la Biblia fue el único que le pudo salvar. Ese es el poder que tiene la Biblia. La Biblia puede salvarte, la Biblia puede transformarte, hermanos queridos, puede transformar a un pecador, puede transformar a aquel que todavía no ha recibido el perdón de Dios. El texto de Juan 6:63 dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Qué otro libro puede hacer eso? ¿Qué otro libro puede decir eso? Solamente la palabra del Señor es viva y es eficaz. Segunda prerrogativa que solamente tiene la palabra del Señor, la Biblia. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, no pasará. Y eso está ahí en Mateo 24:35 y los textos paralelos. Mire, grandes personajes de la historia han perpetuado célebres frases, como por ejemplo, conócete a ti mismo. Otra frase famosa es: solo sé que nada sé. Otro dijo por ahí: pienso, luego existo. Y aún hay frases más cercanas a nosotros, como por ejemplo: al abordaje, muchachos.
Son frases que conocemos nosotros, que han quedado en la historia y que recordamos. Sin embargo, la gente que dijo esto, los hombres que dijeron estas palabras, pasaron. Y sus palabras, aunque recordadas, no son más que palabras sin consistencia. Solo expresiones verbales. De modo que si pasan o no pasan, da lo mismo, porque son solo eso. Expresiones, palabras. En cambio, Dios, el que está detrás de la Biblia, no pasa. Y sus palabras no pasarán. Y porque sus palabras no pasarán, es que estas palabras son dignas de atender. Son dignas de escudriñarlas, pues, hermanos amados. Mire, el texto de Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesús en medio de ese gran discurso escatológico registrado por los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Un discurso que ya todos conocemos los cristianos. ¿Y qué dice allí? ¿Qué es lo que no pasará? Allí Jesús ha descrito una serie de acontecimientos que habrán de acontecer o que habrían de acontecer en el tiempo del fin. En respuesta a la pregunta de los que le dijeron, Señor, ¿qué señales habrá del fin del tiempo y de tu venida? Y el Señor ha descrito este acontecimiento y dice, esto acontecerá al fin del tiempo. Y también Él dice, y esto acontecerá cuando yo regrese en la segunda venida. Y de su segunda venida ha dicho que a su aparición los cielos se estremecerán, los cielos serán conmovidos con grandes señales cósmicas, con señales astronómicas, diríamos, ¿cierto? Y dice que los pueblos de la tierra lamentarán. Mira tú, cuando Él aparezca, el mundo se lamentará. Ese mismo mundo que ahora a lo mejor desprecia la Biblia, no atiende a ella, digo, a lo mejor la tienen como un libro de los tantos que se han escrito. Ese mundo se lamentará cuando Cristo aparezca. Los pueblos de la tierra se lamentarán, dice, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y al sonido potente de trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los 4 puntos cardinales de la tierra a sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro extremo. Los levantará. O sea que lo que nos está diciendo esta palabra allí, en ese discurso escatológico de Cristo, ¿cierto? Es de que todo aquello que está escrito sucederá sí o sí. Los cielos podrán pasar, la tierra podrá pasar, pero esto que el Señor ha dicho que acontecerá, esto sí se cumplirá. Y se cumplirá como toda la demás palabra de Dios. Así también lo afirma el profeta Isaías, cuando dice, la hierba se seca y la flor se marchita, refiriéndose a los hombres y a la gloria de los hombres. Y agrega, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Así que los grandes hombres podrán pasar. Los discursos de los hombres podrán pasar. Sus palabras podrán pasar. Pero lo que Dios ha dicho no pasará. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta de lo que Dios ha dicho. Porque a veces, ¿cierto? Miramos las grandes promesas del Señor, las bendiciones del Señor, y eso nos conviene de que no pase, pero de repente por ahí nos sale una palabra media fuerte, entonces ojalá esa, la pasamos a la hoja siguiente, ojalá pase rapidito. No. La Biblia
no pasará con todo lo que ella dice. Nos convenga o no nos convenga, nos guste o no nos guste. Algunos hermanos queridos han querido desvirtuar la palabra de Dios, algunos hombres de mala fe, ¿cierto? Poniéndola en tela de juicio. Han desvirtuado sus relatos, los milagros, los han cuestionado. Y digo hombres de mala fe porque hay de entre ellos hasta teólogos que queriendo, ¿cierto? Quizás imponer un conocimiento que ostentan, que les da estatua, a lo mejor no sé, pero han desvirtuado los grandes milagros de la palabra del Señor y con ello han sido tropiezo para muchos de que hoy día no creen en los milagros, porque dicen, pero fulano dice que esto no fue así, de que la pasada por el Mar Rojo no fue realmente una pasada por el mar, sino que era un mar de junco y que a lo mejor era como un pantanito nomás, no era tan profundo nomás, y que la apertura de las aguas no fue tan así, que pasó esto, que pasó lo otro, y que las 10 plagas de Egipto fue porque aconteció esto y fue un fenómeno que ocurrió en aquel tiempo y que se puede explicar de tal manera, y en fin. Se ha tratado de desvirtuar todo lo sobrenatural de la Biblia. Otros han tergiversado las doctrinas bíblicas, pretendiendo de esa manera invalidar la palabra del Señor. Claro, porque así, invalidándola, uno puede seguir pecando a destajo y nadie le va a enjuiciar según creen algunos. Sin embargo, hermanos amados, el hecho de no creer en la Biblia, el hecho de desvirtuar la palabra del Señor, de pretender invalidar la palabra de Dios, eso no quita el poder que ella tiene, no quita el alcance que ella tiene y no quita la vigencia que la palabra de Dios tiene. Por lo tanto, lo escrito en las Sagradas Escrituras se cumplirá y acontecerá ineludiblemente, porque ella es palabra de Dios. ¿Qué otro libro puede decir eso? Solo la Biblia, la palabra del Señor. Y por último, última prerrogativa de la Biblia, es que la palabra de Dios juzgará al mundo. Y esto está en Juan capítulo 12, versículo 48. Y dice así: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta que está aquí, ella le juzgará en el día postrero. Ahí estaban los dos versículos, también leí el 47 y 48 de Juan capítulo 12. Miren, en la actualidad, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. 60 millones de ejemplares se imprimen anualmente. Pero a través de la historia, nosotros hemos sabido eso, lo tenemos claro, ¿cierto? De que muchas veces se intentó acallar la palabra de Dios. Terminar con este libro, que ojalá no se propagara más. Lo prohibieron, lo requisaron y lo quemaron en otros tiempos, y usted sabe. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese interés en terminar con la Biblia? ¿Por qué ese interés por acallarlo? Y es porque este libro no es un libro cualquiera. Es un libro especial por encima de todo libro, el cual será abierto en el juicio final, como se nos dice allí en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Dice, y los libros fueron abiertos. Creemos que se refiere a la palabra del Señor. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos y todos los seres humanos, más adelante dice, ¿cierto?, los hombres, por las palabras que aquí estaban escritas, según sus obras. A Satanás y a sus seguidores no les conviene que la Biblia esté en pie, que la Biblia sea vigente. No les conviene que la Biblia sea considerada un libro especial, que la Biblia sea considerada como un libro con autoridad. Porque ignorándola, pareciera ser que se van a librar de ella. Pareciera ser que se van a librar de lo que ella significa. Pero el mundo podrá despreciar a Dios y a la Biblia. Podrá intentar acallar el mensaje de la palabra del Señor. Podrá esforzarse en desprestigiar la palabra del Señor. No obstante, no podrá librarse de que la palabra de Dios, la Biblia, los juzgue en el día final. Miren, el día final no estará allí el mejor bestseller de la literatura mundial. No estará allí el alquimista de Coelho. No estará allí el libro del Mormón, ni estará allí el Corán. Allí estará la Biblia para juzgar al mundo. De manera, hermanos queridos, que por estas razones y por muchas más razones debemos atender a la palabra de Dios como el libro de los libros. Y esto lo quería traer en esta hora, como dije, primero como un homenaje al mes de la Biblia y al día de la Biblia, que será el sábado 26, y también como un incentivo a la lectura de la palabra del Señor, a buscar, escudriñar la palabra del Señor, como muchos cristianos no lo hacen. Mira, hay gente que tiene tiempo para leer otros libros, hay gente muy instruida en la literatura universal, en todo tipo de literatura, pero en la palabra del Señor no. Hay gente que se interesa por otras cosas, pero no por leer la palabra de Dios. Y mi deseo en esta hora y mi motivación para traerle esta palabra es que usted empiece a escudriñar su Biblia. Saldría de tantos errores que a veces tenemos los cristianos si leemos la palabra del Señor. A veces nos quedamos con lo que los predicadores nos dicen y no escudriñamos la Biblia. Si la escudriñáramos nos daríamos cuenta que a lo mejor lo que se dijo por allá o lo que se dijo por acá no está de acuerdo con el mensaje de Dios. Pero escudriñando la palabra podemos salir de esas dudas y podremos tener luz. Y como dije, escudriñando la palabra del Señor podemos encontrar la vida de Cristo, la vida de Dios, que es lo más importante que hay en las Sagradas Escrituras. Hermanos queridos, la Biblia podrá parecerse a otros libros, pero solo ella puede salvar. Podrán ponerla en tela de juicio, pero ella se cumplirá ineludiblemente. Podrán ignorarla, pero ella juzgará al mundo en el juicio final. Como dicen por allí, hay que leerla para ser sabio. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que obedecerla para ser santo. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta hora y ojalá que como ganancia de esta cuarentena y como bendición de este mes de la Biblia, salgamos mucho más lectores de la palabra del Señor. Pero no solamente lectores, sino que también gente que la obedezca. Que el Señor les bendiga hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde, si Dios así lo permite, y hasta el próximo jueves también, tipo 20 horas, con una nueva reflexión de la palabra del Señor. Bendiciones. Llorando van los que llevan la semilla. Llorando
gratas nuevas de salvación. Son santos, son hermosos y delicados. En aquel día junto al Padre estarán. Muchos valientes en la lucha han caído cuando se enfrentan contra el mundo y Satanás. Pero del cielo Dios les envía su fortaleza y el Evangelio sigue adelante hasta el final. Qué hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan las gratas nuevas de salvación. Son santos, son hermosos y delicados. En aquel día junto al Padre estarán. Son santos, son hermosos y delicados. En aquel día junto al Padre